Se cuenta la historia de Susanna Wesley. Nació en Londres el año 1669, el 20 de enero, y fue la hija menor de 25 hermanos, Susanna Wesley. Su padre fue un destacado ministro evangélico. Su madre, la madre de Susana, era una cristiana seria y se esforzaba por inculcar la fe cristiana a su numerosa familia. 25 hermanos tenía Susana, imagínense. El ambiente familiar animaba mucho para los hijos a leer libros de la gran biblioteca que tenían en su casa. Tanto sus hermanos, Susana, podían ir a la biblioteca a leer mucho material. Debido a eso, Susana obtuvo un excelente dominio de los idiomas y poseía un buen conocimiento teológico. A los 19 años se casó con Samuel Wesley, el cual era ministro. Tuvieron 19 hijos. Sin embargo, debido a la alta tasa de mortalidad infantil de ese momento, solo 10 llegaron a una edad adulta de esos 19. Susana aprendió griego, latín, francés y otros estudios, ¿sí?, en su hogar paterno. Y eso transmitió a sus hijos. Ella practicaba escuela en casa y ella pasó, ¿sí?, diferentes pruebas con la pérdida de sus hijos y situaciones que pasaban en la iglesia donde ella se congregaba junto a su marido. Pero ella nunca se desvió de la fe. De la misma manera enseñó a sus hijos. Se convirtió en una madre ejemplar, una madre de dos figuras destacadas de la historia de la iglesia, John y Charles Wesley. Probablemente esa era la razón por la cual Susana es conocida. Susana practicaba lo que predicaba a sus hijos. Era una mujer por naturaleza frágil y ocupada con los cuidados del hogar. Ella apartaba 2 a 3 horas cada día para la devoción de estar a solas con Dios. Se dice que cuando necesitaba privacidad, se cubría la cabeza con su delantal como señal de que estaba orando. Esa era la señal que tenía ella cuando buscaba intimidad con Dios. Sí, hermanos, cuando ella necesitaba pasar a solas con Dios, ella usaba, ¿sí?, un delantal en su cabeza para poder tener un tiempo a solas con Dios. Era como si fuera una especie de tabernáculo propio, portátil, doméstico, que ella usaba. Sus hijos entendían perfectamente que su mamá estaba con el Señor y decían, ahora no la molestemos. Mamá está con el Señor a solas. Ella estaba pidiendo en esa situación, cuando ella usaba el delantal, ella pedía al Señor, buscaba al Señor y llamaba al Señor, sabiendo que en Él había respuesta. El título de nuestro sermón de esta mañana es Pedid, buscad y llamar continuamente. Hermanos, visitas, nos encontramos en el Evangelio de Mateo, el Sermón del Monte, ¿sí? Este es el contexto de estos versículos. Este último capítulo de este maravilloso sermón, donde Jesús deja marcado lo que realmente es la vida cristiana. Jesús, a través desde el capítulo 5 al capítulo 7, nos va a marcar las cualidades de todo ciudadano del reino de los cielos. Necesitamos entrar en el contexto inmediato, hermanos, de estos pasajes que narran del versículo 7 al 12. ¿Cuál es la conexión que viene hablando nuestro Señor y Salvador Jesucristo a esa multitud? Desde el capítulo 7, Cristo nos presenta a un Dios y Padre como un juez justo, desde los primeros versículos de este capítulo, que juzga justamente. Él escudriña los corazones y nos invita que desde el principio de este capítulo que
no juzguemos equivocadamente, que no juzguemos apresuradamente, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados y con la medida con que medís os será medido. Mateo quiere dejar muy en claro a sus oyentes las palabras del Señor. Ellos tenían que tomar en cuenta de lo que se espera de aquellos que van a heredar el reino de los cielos, de cómo debe ser la actitud correcta en relación con los demás al momento de confrontar y corregir el pecado del hermano. Debe ser una actitud de rectitud, misericordia, como de un hermano a otro hermano, no como la de un juez, ¿sí?, con su acusado. Debe haber rectitud, debe haber misericordia en la vida del creyente. Jesús dice, si deseas quitar la astilla del ojo ajeno sin ver la viga en tu propio ojo, esa es la actitud de un hipócrita. Y eso desprecia a Dios. Las normas del reino de Dios eran distintas a las que se enseñaban en el mundo religioso de esa época, compuesta por escribas y fariseos. A estos son los que el Señor está acusando también dentro de esa multitud. Cristo dice primero, si quieres tratar de quitar la paja o la astilla del ojo de tu hermano, debes ver la viga en tu propio ojo. O sea, cómo está tu propio corazón delante de Dios para luego confrontar el pecado del hermano. Debemos considerar el tiempo indicado para avanzar con este proceso, analizarlo, investigarlo, velar por tu propio corazón y el corazón de tu hermano ante ese pecado que se te fue revelado. Lo santo y las perlas en este contexto aquí sería la exhortación que trae el hermano, que lleva el hermano con ojos de misericordia, recto y justo, recordando a Cristo y al Evangelio. Eso es lo santo y las perlas. Todo lo que es apartado por Dios se vuelve inútil al ofrecerlo en un momento inoportuno. Es como sería darle lo bueno a los perros y cerdos. Hermanos, visitas, acá abro un paréntesis para reflejar lo que estoy diciendo, para que podamos entender un poco más. Se conoce casos, hermanos, en que en muchas ocasiones al querer corregir algo, incluso desde una buena iniciativa, los resultados fueron desastrosos, porque no se pudo discernir que no era el tiempo pertinente para hablar o para tratar el asunto. Quizás alguno tenga alguna experiencia o haya pasado por alguna experiencia personal de querer corregir una situación, un pecado ante un hermano o una hermana, una circunstancia, pero no era el momento apropiado, ¿sí?, ni el lugar apropiado, y parece que en vez de querer ayudar, se vuelve algo peor. No sé si les ha pasado esto. Muchas veces se hace leña del árbol caído. ¿Por qué? Porque no era el momento. Quizás fue una mala intención, ¿sí? Quizás fue una buena intención. Había humildad en tu corazón y rectitud y buscaste querer aconsejar, guiar, pero faltó sabiduría en el momento de elegir el momento y el tiempo oportuno. Algunos quizás les ha pasado que quieren corregir la astilla del hermano apresuradamente o tal vez dejan pasar mucho tiempo y ya con el tiempo esa persona no está preparada para recibir tu consejo y probablemente pueda responder mal y actuar como perro y cerdo, despreciando lo santo, despreciando la palabra del Señor, despreciando el Evangelio, despreciando las promesas de Cristo. Entonces necesitamos lo que Cristo nos va a hablar a partir de este versículo
7 es que necesitamos la ayuda de Dios para enfrentar cualquier situación por la cual Jesús nos dice: pedid, buscad y llamad. ¿Sí? En esta mañana el primer punto que vamos a ver, hermanos, es las oraciones continuas al Padre. Del versículo 7 al 11 vamos a examinar este punto. Mateo capítulo 7, lean conmigo, por favor. Dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. La palabra pedid que usa aquí Cristo es la palabra aiteo en el griego. Tiene el significado de la actitud de una persona que con frecuencia vive suplicando. Este verbo se usaba en la época de nuestro Señor y Salvador Jesucristo cuando se dirigía una persona inferior a una superior. Se usaba este verbo de pedir. Por ejemplo, cuando un siervo se tenía que presentar a un rey, él pedía esa audiencia, ¿sí? Inclusive lo podemos ver en el relato de Lucas 23, capítulo 23, versículo 23, cuando los sacerdotes y el pueblo se presentan ante Pilato pidiendo que Cristo fuera crucificado. Entonces, pedid en el sentido del texto original implica un sentido de humildad, de reconocimiento de una necesidad. ¿Sí? Pedir puede parecer muy simple, puede parecer muy sencillo, pero al ser humano le cuesta pedir. Debemos reconocer eso, hermanos. Cuando el creyente está pidiendo, está reconociendo que no es fuerte, que es débil, por lo tanto es un acto de humildad, pidiendo a Dios que Él sí es fuerte, en Él hay fortaleza, Él es poderoso y Él es bueno para enfrentar cualquier situación. Por eso debemos recurrir a su ayuda. El acto de pedir tiene que ver con la misma acción de un mendigo que está sin ningún recurso propio y extiende su mano esperando que alguien le ayude. Ese es el sentido de pedir, como un mendigo. Es a través de la oración de pedir que estos creyentes de esa época podían combatir los grandes obstáculos que confrontarían el crecimiento espiritual del hermano o el pecado ante Dios. De esa manera, estos hermanos que están escuchando este sermón podían combatir. Cristo promete y asegura una bendición a aquellos que le piden, a aquellos mendigos que ruegan a Él pidiéndole. ¿Qué dice? Se os dará. Hay una promesa ahí. Hay un orden y hay una promesa que se cumple. Ahora analicemos la palabra buscad en el original. Continúa diciendo este versículo 7, dice: buscad y os hallaréis. La palabra buscad, si tienen algo para anotar, parece muy similar al pedir, pero no es lo mismo. En nuestro vocabulario parece igual, pero es importante si pueden tomar nota o escribir ahí en su Biblia o donde tomen apuntes. La palabra pedir es la palabra buscar es pedir más actuar. Pedir más actuar. No es lo mismo que pedir solo. Esa es la palabra buscar en el original. El sentido de esta palabra es la petición ferviente de una persona la cual activa un esfuerzo para obtener una respuesta a su necesidad. Por ejemplo, hermanos, uno debería orar por el conocimiento profundo de la palabra, vivir conforme a la palabra de Dios. Pero si no tienes el esfuerzo o la diligencia de escudriñar, de examinar la Escritura, no hay nada que actuar, no hay una búsqueda. No estás esforzándote, no estás actuando en buscar del conocimiento del Señor, ¿sí?
Entonces la palabra buscar es pedir más actuar. Otro ejemplo que podemos ver en la palabra, ¿recuerdan el capítulo 13 de Mateo, cuando un hombre busca lean conmigo, por favor, vamos a Mateo capítulo 13, vamos a leer juntos. Dice Mateo capítulo 13, versículo 45, y también el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca, ahí está la palabra, busca, ¿sí? Trabaja, se esfuerza, buenas perlas, que habiéndolo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Este hombre se esforzó, buscó, ¿sí? Con insistencia, hasta encontrarlo. Y después de encontrarlo, ¿sí? ¿Sí? Él recibe esta perla preciosa. O sea, después de buscarlo, perdone, recibe esta perla preciosa. Ahora vayamos, ¿sí? Y a estos que buscan, ¿qué dice el mandamiento? Que, Señor, la promesa, aquellos que buscan, hallaréis. Así dice el Señor. No solo dice que, no solo aquellos que buscan y piden esforzándose, ¿sí? Aquellos discípulos que están escuchando esta audiencia original, aquellos que piden, buscan, o sea, se esfuerzan, van a recibir lo que están buscando. Por eso el Señor dice, hallaréis en ese versículo. Ahora analicemos la palabra llamad, ¿sí? La palabra llamad en este contexto quiere decir pedir más actuar, más perseverar. ¿Vieron que no es lo mismo? Es pedir, actuar y perseverar. Esa es la palabra llamar en el original. El sentido de esta palabra es que cuando uno llama repetidas veces a la puerta hasta que le abran, con insistencia, con perseverancia, eso era el sentido original cuando se usaba esta palabra llamar, ¿sí? Y lo podemos ver en otro ejemplo, en Lucas capítulo 11, por favor, acompáñenme. Versículo 5. Y les dijo también, ¿quién de vosotros que tenga un amigo va a él a medianoche y le dice, amigo, préstame 3 panes, porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo qué ponerle delante? Y aquel respondiendo desde adentro le decía, no molestes, la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en cama. No puedo levantarme y dárselos. Os digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo, por su importunidad, se levantará y le dará todo lo que necesita. Y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, dice el Señor. Las mismas palabras que usa ahí en el Evangelio de Mateo capítulo 7. Entonces esto quiere decir la palabra llamar. Llamar es pedir, actuar y perseverar. Entonces aquellos que llaman, ¿sí? ¿Qué dice la promesa? Se os abrirá. Nuevamente Cristo recuerda que Dios da la respuesta al llamado perseverante a una situación que tratar. Jesús en este versículo del capítulo 7 de Mateo, versículo 7, nombra 3 exhortaciones
a analizar. 3 imperativos en tiempo presente, ¿sí? O sea que Él da un mandato, ¿sí? Él dice que debemos atender estos aspectos de pedir, de buscar y de llamar continuamente. Él pide que todo el tiempo estemos practicando, no una sola vez, sino continuamente debe practicar. Hay 3 promesas para aquellos que piden, buscan y llaman. Dice, aquel que pide se os dará, y aquel que busca se hallará, y aquel que llama se le abrirá. Hay un fuerte énfasis en la respuesta de aquellos que piden. El Señor va a responder con sinceridad. El Señor hace énfasis en el pedir. Imagínense, hermanos, nosotros al buscar a Dios debemos pedir. Al llamar a Dios debemos pedir. Eso es el énfasis. Por eso repite nuestro Señor Jesús en este capítulo 5 veces la palabra pedir. Vayamos al versículo 7, 8 de Mateo, por favor. Dice, porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. Jesús en este versículo asegura y repite que al orar hay respuesta divina. Dios escucha la oración de cada uno de esos bienaventurados. Todo aquel que obedezca la palabra de Dios no será defraudado. La certeza de que la oración perseverante acompañada de la actividad de fe será recompensada. ¿Qué quiere decir esto? Que esperando en el Señor, confiando en el Señor, va a haber una respuesta, ¿sí? En Él conseguimos esta atención al pedir, buscar y llamar. Cristo hace el énfasis nuevamente recordando esta promesa en este versículo. Y acá nuevamente abro un paréntesis, hermanos. No nos tenemos que olvidar de qué viene hablando Cristo, el contexto. Por eso pedí que leyamos desde el versículo 1. No tenemos que olvidarnos que no tenemos el poder para cambiar a nadie, sino si nos encontramos en ese momento de quitar la astilla del hermano, debo pedir antes, debo buscar, debo llamar, debo primero examinar mi corazón, meditar en la palabra de Dios para traer ejemplos bíblicos que me puedan ayudar, ¿sí? Y buscar de la guía del Señor para la vida de ese hermano, para que el Señor obre en el momento que voy a presentarme ante ese hermano y que el Señor convierta y haya arrepentimiento en el corazón del hermano. Pero primero debo examinarme a mí, debo recurrir del versículo 1 al 7, básicamente recurriendo día tras día en pedir, buscar y llamar al Señor. Buscando, dice la palabra del Señor en esta última promesa, nosotros llamamos al trono de la gracia, porque nosotros no cambiamos el corazón de nadie, hermanos. Recurrimos a nuestro Padre Celestial porque Él sí tiene poder y el control de todas las cosas, inclusive de ese momento donde nos vamos a presentar en esa situación. Es Dios el que obra, hermanos, y solamente Dios quien puede darte sabiduría para dicha situación. En Santiago capítulo 1, versículo 5 dice, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos en abundante y sin reproche, se le será dada. Entonces debemos recurrir, queremos actuar sabiamente, queremos actuar bíblicamente, tenemos que empezar recurriendo al pedido, al llamado y a la búsqueda de nuestro Dios.
¿Mm? Constantemente, día tras día, continuamente. ¿Mm? Cierro paréntesis. La repetición de este versículo, pedid, buscad y llamad, en este versículo 8, quiere mostrar la importancia que tiene esta acción, no solo para algunos momentos en el proceso de exhortación hacia el hermano o hacia la hermana, sino siempre que acontezca una situación donde haya que evaluar bien y con un espíritu amoroso, considerándote a uno mismo y teniendo el discernimiento adecuado para corregir. Estos creyentes necesitan la ayuda de Dios. Eso es lo que quiere manifestar el Señor. Y ese pedido debe ser esencial para su vida, de estos bienaventurados. Sigamos, versículo 9 dice: ¿qué hombre hay de vosotros que si un hijo le pide pan, le dará una piedra? Versículo 10, o si le pide un pescado, le dará una serpiente. El ejemplo que pone el Señor es de un padre y un hijo. Es de un hijo que le pide cosas básicas a su padre. Este es el ejemplo que pone el Señor. Jesús dice que ¿qué padre terrenal satisfará los deseos razonables de su hijo? El primer ejemplo dice que el hijo va a pedir pan, o sea, que va a pedir la entrada, se podría decir, ¿sí? Y el padre, en vez de darle pan, le dará una piedra. En el segundo ejemplo dice, y si el hijo le pide un pescado, un plato principal, podríamos decir, ¿sí? ¿Le dará una serpiente? Imagínense, hermanos, el pescado era un alimento muy utilizado en la región de Galilea. El pescado era un elemento fundamental en la alimentación. El pescado abundaba, ¿sí?, en esa zona. Pensemos en esta situación, hermanos, como ejemplo. Si imaginamos un padre, ¿sí?, que cometiera tal maldad, ¿sí?, de dar una piedra en vez de pan, de dar una serpiente en vez de un pescado, ¿no sería algo normal en la vida de ese padre o en la práctica de ese padre? ¿No creen eso? Un padre que ama a sus hijos le brinda regularmente las necesidades básicas que el hijo requiere. Incluso, ¿sí?, ni los padres que son desconsiderados engañarían a su hijo cambiándole el alimento. Jesús quiere llamar la atención de esta audiencia porque se viene el versículo siguiente a la cual Él quiere que estén atentos estos seguidores que estaban entre esa multitud. También puedo decir, hermanos, que hay dos ejemplos que está cargado de simbolismo. ¿Recuerdan Mateo capítulo 7? ¿De quién le ofreció piedras al Señor para que comiese? El maligno trató de forma cruel al Señor Jesús. Después que llevaba 40 días sin comer, le dijo, ¿tienes esas piedras? Come, conviértales en pan y come. Es la crueldad máxima de Satanás. La piedra y el pan, ¿sí?, se pueden parecer en aspectos, ¿sí? Puedo buscar una piedra parecida al pan, a igual que el pescado y la serpiente, pero se parecen en aspecto. No saben igual, no son igual. De hecho, la serpiente era un animal inmundo, uno de los animales prohibidos en la lista que Dios da en Levítico. El padre que sirva una piedra en vez de pan a su hijo, o el padre que sirva una serpiente en vez de pescado, sería un padre malvado, un padre cruel para con su hijo, un padre egoísta, mentiroso, irresponsable. Ni aún en los animales se ve tal cosa, hermanos. Por eso el Señor
en el versículo siguiente, versículo 11, después de haber llamado la atención a esta audiencia, afirma y pregunta esto. Lean conmigo, por favor. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Aquí Jesús afirma una de las muchas enseñanzas bíblicas sobre la naturaleza caída del hombre. El Señor está recordando y está afirmando a esta multitud que el ser humano es incapaz de hacer lo bueno por su naturaleza caída. ¿Recuerdan Romanos 3:12? Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Esto es lo que está queriendo enfatizar el Señor, diciéndole, ustedes siendo malos. La doctrina de la depravación total del hombre es enseñada a través de toda la Biblia. El hombre natural, el hombre que está sin Dios. Jesús no está hablando de padres específicos que son especialmente crueles o malvados, sino de los padres de la raza humana, de los padres en general, todos los cuales por su naturaleza son pecadores y malos. Jesús, para demostrar la buena voluntad de Dios para con sus hijos, dice, si ustedes siendo pecadores dan buenas cosas a sus hijos cuando ellos le piden, ¿cuánto más no hará por ustedes el Padre Celestial si se lo piden? Cristo dice que nos dará buenas cosas. Buenas cosas. Márquenselo, hermanos. El Señor nos va a dar buenas cosas. Eso quiere decir que las buenas cosas quiere decir que lo que está de acuerdo a su voluntad. Porque Él es bueno. El Padre Celestial va a ayudar a sus hijos en la situación, ¿sí?, que están afrontando. Esto quiere decir que siempre responderá de acuerdo a las demandas que el hijo necesita, pero el Padre responde con buenas cosas, así como un padre terrenal a veces por un cuidado hacia los hijos no responde lo que ellos siempre quieren. Si un hijo te pide chocolates constantemente, no le vas a dar porque a la larga le va a hacer mal. ¿Me explico? Entonces el Padre muchas veces, ¿sí?, para no darnos el mal, espera que sea el momento oportuno, espera para esa respuesta, pero nosotros debemos pedir, buscar y llamar persistentemente, continuamente, porque ese Padre va a darnos buenas cosas conforme a su voluntad. Cristo está dando a conocer a esta multitud que el Padre, y está dando a conocer a esta multitud y está hablando a esta multitud, haciéndoles ver al Padre como un Padre amoroso y que responde de la mejor manera de acuerdo a sus planes soberanos. Dicho de otro modo, hermanos y hermanas, no se puede obligar ni exigir al Padre que está escuchando ese pedido, ¿sí? No se puede exigir que en el momento de la exhortación a un hermano obre inmediatamente o de acuerdo a lo que quieres vos. No es lo que está queriendo decir el Señor, sino que Él dará las buenas cosas. El Padre ama a sus hijos y los cuida, y estos seguidores que estaban en ese sermón, ¿sí?, pueden tener, les dice Cristo, la seguridad que a sus oraciones el Padre va a responder.
todas dificultades que puedan surgir en la vida cristiana, Jesús les dice, esfuércense en buscar, en pedir, buscar y llamar al Padre, que el Padre sí va a responder a tu petición. Vamos al versículo 12, dice Mateo 7:12. Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Este es el segundo punto, la regla de oro, es llamado, ¿sí? ¿Qué es la regla de oro? Para aquellos que por ahí primera vez lo escuchan o no saben. Es un principio ético universal entre personas. Es una guía para la conducta interpersonal. Eso es la regla de oro. Es un principio ético universal entre personas. Y muchas culturas y religiones la practican, pero esto es lo que Cristo quiere enseñar y corregir a esa audiencia. Cristo llega a la conclusión de los versículos 1 al 11 de este capítulo. Llega con esta regla de oro a la conclusión y quiere dejar en claro que el amor perfecto del Padre Celestial se refleja en la vida de los hijos, de aquellos bienaventurados que están en ese sermón, ¿sí? Los hijos reflejan cuando aquellos a los que van a atender, aquellos prójimos que van a asistir, deben hacerlo con esta regla de oro. Dentro de un incrédulo no hay capacidad para amar del modo que Cristo hace este llamado, hace este mandato. Los escribas y fariseos son confrontados en este momento por estas palabras del Señor. Ellos no conocían el amor al prójimo y eso lo podemos ver en los evangelios y en el libro de Hechos. No conocían, todo el tiempo hostigaban al prójimo, todo el tiempo hacían rivalidades, diferencias, yo por este lado, ustedes por este lado, los gentiles, los paganos, los griegos, los romanos y demás. El Señor llega con estas palabras en el Sermón del Monte a la cima. Este dicho fue conocido en todo Israel y hasta nuestra actualidad se conoce como la regla de oro. El Señor llega al clímax, se podría decir, o al Everest de toda enseñanza ética. El Señor con estas palabras está marcando lo profundo que debe ser la ética en la vida de todo ciudadano del reino. Es algo que no se había dicho nada antes parecido. Es una nueva enseñanza y una manera nueva de ver la vida y sus obligaciones para con los demás en la vida del cristiano. Para entender un poco más este aspecto de este versículo, vamos a la historia cultural de esa época. Y eso nos ayudará a entender. Resulta que había dos judíos famosísimos de esa época. Uno era un judío llamado Shammai, era el rabino, era maestro, y otro famoso rabino llamado Hillel, famoso por las dulces comprensiones que él enseñaba. Hillel enseñó sobre la regla de oro en esa época y estableció diciendo esto: no hagas a los demás lo que no quieres que te hagan a ti. Y en otra oportunidad, a un hombre gentil que quería aprender del judaísmo, le dijo: lo que no te sea odioso, no hagas a tu vecino. Esta es toda la ley. El resto es comentario. Ve y estudia. Decía esto: no, no, no. Aquí tenemos la regla de oro de forma negativa. A igual que otras religiones, siempre los principios de esta regla de oro
En otras religiones, en el budaísmo, en el judaísmo, por este rabino, y también en el budismo podemos ver que siempre la regla de oro es no hagas tal cosa. No, no, no. Es un aspecto negativo. Pero ¿qué pasa con el Señor Jesús? Jesús quiere corregir y abarcar lo positivo de hacer, ¿sí? Solo Jesús tiene el poder, ¿sí?, de hablar a esta multitud porque conoce el corazón de aquellos creyentes que van a actuar en verdad. Conoce al Espíritu que puede fortalecer a amarse los unos a los otros. El amor que Cristo habla en este versículo de la regla de oro es un amor desinteresado. Solo puede lograrse con la ayuda divina de Dios. Solamente los hijos de Dios pueden tener relaciones correctas con los demás porque poseen la motivación y el recurso para abstenerse de condenar a otros por más que tengan arrogancia contra los ciudadanos del reino. El amor honesto y verdadero incluye la negación de sí mismo. Solo los creyentes pueden negarse a sí mismos, les está diciendo Jesús. Los discípulos piensan en el prójimo antes que sí mismo. Así es todo creyente que cumplirá la ley, amando al prójimo. Por eso lo último que dice en este versículo, de esos trata la ley y los profetas, o sea, el Antiguo Testamento. La ley es los primeros libros de la Biblia y los profetas es lo que resta el Antiguo Testamento. Así hablaban los judíos de esa época. ¿Recuerdan Mateo capítulo 5, versículo 17? Cuando el Señor en este mismo sermón dijo, no penséis que he venido a abrogar la ley o a los profetas. Ahí está el Antiguo Testamento. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Esto es lo que Cristo había dicho. Y de este amor se trata el Antiguo Testamento. Cuando Cristo se presenta diciendo estas palabras, aquellos oyentes tenían que recordar la ley y los profetas. De esto se trata el amor desinteresado, el amor al prójimo, el amor nacido de Dios, les está diciendo Cristo a esta audiencia. El creyente debe buscar amar a Dios con todo su corazón, con toda su alma y con toda su mente y con todas sus fuerzas. Y el segundo y gran mandamiento que el Señor habló en sus evangelios es que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Hermanos, a esta audiencia les está dando los principios de la vida cristiana, de poder actuar con amor ante esta situación que puede pasar a cualquier ciudadano del reino. Son los principios que debe examinar esta audiencia para atender cualquier situación que pueda pasar con su hermano, con su prójimo. Ahora, hermanos, ¿qué podemos ver en la persona de Cristo con respecto a estos versículos? Cristo vino a esta tierra y durante todo su ministerio, Él pidió, buscó y llamó. ¿Quiénes tomaron nota? ¿Qué hizo Cristo en el momento? La definición de llamar, en el momento que vino a esta tierra, vivió su ministerio, Él pedía, actuaba y perseveraba constantemente. Se dice en los evangelios que Él buscaba al Padre. Se dice que en los evangelios que Él, muy de mañana, antes que salga el sol, el Señor iba a pedir, iba a buscar, iba a llamar a su Padre. Él oraba para enfrentar el día.
¿Qué ejemplo mayor tenemos la de Cristo? Él sabía que ese día quizás iba a exhortar, corregir con sabiduría los pecados del pueblo de Israel, de los escribas y de los fariseos. Él tenía que pedir ayuda al Padre, buscar su consejo, buscar constantemente la ayuda de Él. Y recuerdan, hermanos, en Getsemaní, durante la noche que Él pasó con sus discípulos, Él fue a ese lugar y pidió al Padre, si es posible, pase de mí esta copa, pero que no sea como yo quiero, sino como tú. Él pidió al Padre, buscó al Padre, llamó al Padre. Cristo sabía lo que iba a suceder después de esa noche. Y en la cruz el Señor siguió pidiendo a su Padre, siguió intercediendo por aquellos que estaban ahí injuriándole. Y con respecto al versículo 7, 11, la relación que existe entre el Padre y los hijos es por la persona de Cristo. Hermanos, visitas, es por la persona de Cristo que todo creyente es reconocido por Dios como su hijo. No hay otro acceso si no es Él para hacerte llamar hijo o hija de Dios. Porque en Juan 1:12 dice, mas todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Él nos da el acceso para que Dios nos llame hijos a todos los que han creído en su nombre. No podemos presentarnos sin Él a la presencia del Padre para pedir, buscar y llamar en oración. No lo podemos hacer sin la persona de Cristo. Hermanos, Dios no nos dio piedra a esta tierra. El Padre Celestial hizo descender el pan desde el cielo cuando se humanizó Cristo. Dice en Romanos 8:32, el que no escatimó ni aún a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿no nos dará también con Él todas las cosas? Cristo cumplió la regla de oro, pensando siempre en los demás. En Él no había egoísmo, ¿sí? No pensó en sí mismo, inclusive pensó en aquellos que lo veían como un enemigo. Él rogó por aquellos que han de creer, ¿sí?, en ese tiempo, y también por aquellos que creerían en un futuro. Juan capítulo 17, Él oró pensando en un futuro, que muchos vendrían a la fe. Él pidió por nosotros, hermanos. Él pidió por nosotros. Y algunas aplicaciones sobre estos pasajes y toda la unidad de pensamiento del capítulo 7 hasta este versículo. Hermanos, así como esa audiencia original que estaba escuchando el sermón del monte ese día, Cristo ahora en esta mañana nos dice, pedid, buscad y llamar de manera continua. Estas palabras son sinónimos a la oración, hermanos. Así que debemos recurrir a su ayuda en cada situación que tengamos que actuar para ayudar a un hermano con su pecado. El Padre Celestial, que está atento a las necesidades de su Hijo, siempre responde. Él, hermanos, sepan, Él está disponible 24/7, todos los días del año. Debemos recurrir a pedir, buscar y llamar al Señor.
necesitas vivir una vida en total dependencia de tu Padre Celestial para la situación que vas a afrontar y para cualquier otra situación que pueda ocasionarse en un futuro. Es necesario continuar con el pedido, la búsqueda y el llamado a nuestro Dios. Segunda aplicación, hermanos. Si te preguntaras en esta mañana, ¿alguna vez has pasado por una situación en la cual recurriste a la ayuda de Dios para enfrentar alguna situación ante un hermano o una hermana? ¿Puedes decir que Él respondió a ese pedido? ¿Puedes afirmar? Quizás estás pasando ahora por alguna situación. Ahora has aprendido que debes pedir, buscar y llamar al Señor continuamente. No se trata, hermanos, hermanas, de conseguir un resultado y una aprobación para creernos que somos aquellos que han restaurado al hermano. No se trata de eso, no se trata del resultado, sino de una búsqueda de ayuda continua al Señor, de buscar en obediencia los principios para cada momento en la cual estas herramientas son necesarias para enfrentar a un hermano o una hermana que ha pecado ante el Señor. Si quieren, pueden tomar nota. La primera herramienta que vemos en estos pasajes del versículo 1 al 12 del capítulo 7 de Mateo, primero debemos considerar no juzgar mal a los demás. Esa es la primera herramienta para actuar bíblicamente, hermanos, hermanas. Debes investigar, analizar la situación. Segundo, debes considerar primero tu propia vida, o sea, tu viga, ¿sí? Debes examinar tu corazón, tu mente. ¿Por qué quieres actuar en esa corrección? Tercero, buscar el momento oportuno. Cuarto, solicitando la ayuda de Dios en oración desde el primer momento. Desde que se presenta el caso del versículo 1 en adelante, debes buscar continuamente en oración. Herramienta número 5, toma en cuenta la regla de oro en todo el proceso. Eso te va a ayudar. Toma en cuenta la regla de oro en todo el proceso. Alguno podría decir, hermano Marco, ¿por qué tanto proceso? ¿O por qué esperar tanto? ¿O por qué hacer todo esto? Yo le diría, hermanos, hermanas, el creyente debe confrontar y corregir bíblicamente, ¿sí? Y adecuadamente a los demás para agradar a Dios. Repito, el creyente debe confrontar y corregir bíblicamente, adecuadamente a los demás para agradar a Dios. Esto lo que quiere el Señor con estos versículos. Piensa en la regla de oro, que es lo que agrada a Cristo, porque Él lo vivió. Y como tercera aplicación, sigue perseverando en la oración. Examina tus motivos de oración. ¿Por qué? Porque Santiago 4:3 dice, pedís y no recibís, porque pedís mal para gastarlo en vuestras pasiones. Quizás, hermano o hermana, estás pecando con tus deseos pecaminosos o egoístas. Necesitas buscar la palabra de Dios, de buscar el consejo de Dios para actuar en ese pedido a Dios. Escudriña la Escritura. Y aquellos que están sin el Señor en esta mañana, el pedir, buscar y llamar son solo para aquellos que han sido reconocidos por Dios como sus hijos y
con respecto a la regla de oro, no lo pueden cumplir porque no han nacido de nuevo. Amigo, amiga, niño, joven, adulto, examina tu vida. ¿Qué piensas de tu vida? ¿Qué vas a hacer con la vida que Dios te regaló en esta tierra? Tus cosas, las cosas que amas, tus relaciones, ¿qué te detiene en venir a Cristo en arrepentimiento y fe? ¿Qué te detiene? Quizás tus cosas, tus pasiones, tu entorno te está alejando más de Cristo. Mira, amigo, amiga, te ruego que mires a Cristo, que siendo igual a Dios, vino a esta tierra, nacido como todos los hombres y vivió una vida en obediencia completa, amando a los demás y viviendo una vida en obediencia hasta la muerte, resucitando al tercer día para el perdón de tus pecados. Acompáñame a Lucas capítulo 11 nuevamente, por favor, hermanos. Versículo 10. Porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y el que llama, se le abrirá. ¿Qué padre de vosotros si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si pescado en lugar de, pescado en lugar de pescado le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que le pidan? Amigo, amiga, esto es para vos. La pobreza de espíritu con la cual comienza Mateo capítulo 5, esas bienaventuranzas, es para vos. Si vos confías en el Señor, le pides de su Espíritu Santo y entras a través de Él pidiéndole como un pobre, como un mendigo, que no tienes nada, estás en bancarrota espiritual ante sus ojos, pídele ayuda, recurre a Él porque Él te va a hacer nueva criatura. Pídele ayuda para que puedas cumplir la bienaventuranza. Los que lloran serán consolados, y aquellos mansos recibirán la tierra por heredad. Ruega al Padre. Dice que en el paralelo de Lucas 11 dice que Él dará el Espíritu y Él te ayudará pidiéndole ayuda a Él, buscándolo, llamándolo, y se cumplirá desde Mateo 5 al 7 en tu vida. Pero tienes que entrar con una pobreza de espíritu, con alguien, con algo, examinando tu vida de cómo estás delante de Dios. Recurre a su ayuda. Él te está llamando. Ya no lo ignores. Y hermanos y hermanas, en Jeremías 29:12, el Señor dice: entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os diré, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Eso debe ser el deseo de todo ciudadano del reino. Buscar al Señor de todo corazón para afrontar cualquier situación en nuestra vida, porque en Él vamos a tener respuesta. Imagínense Susana Wesley, esposa de un pastor. ¿Cuántas cosas tuvo que afrontar? La pérdida de sus hijos, situaciones en la iglesia, corregir a hermanos y hermanas. ¿Qué hacía ella? Usaba un delantal para buscar, pidiendo al Señor diariamente.
Y ese fue ejemplo para estos dos hombres que hoy en día se conocen a través de la historia de la iglesia, como Charles y John Wesley. ¿Mm? Así que un ejemplo de vida, la cual el Señor nos pide a vivir en este fragmento de esta porción del Sermón del Monte. Que el Señor pueda ayudarnos a atesorar sus mandatos y por otro lado sus promesas.